Van a tener que repetir hasta los que me preguntaron si ya había tomado lista. Ya estoy grabando ahora sí. Lick, ¿va a tomar lista? ¿Ya tomó lista? No, no voy a tomar hoy. El que quiera puede estar y el que no. Nada, no se crean. No voy a tomar lista como quiera. Voy a descargarla de aquí. Aquí tiene una opción de descargarla y me dice, de hecho acabo de ver ahorita, me dice quiénes estuvieron y cuánto tiempo estuvieron. Así que si se me desaparecen, me dice desde qué hora se conectaron y hasta qué horas estuvieron. Me aparece una marca de tiempo. Entonces, Desde las 7:30, Lick. excelente. Sí, de hecho estoy viendo aquí en la marca quiénes fueron los primeros que se conectaron y en qué orden. Entonces, ya si no batallo y no nos entretenemos tanto. Claro, después yo lo tengo que pasar esto, pero pues así no perdemos tanto tiempo en la clase. Entonces, bueno, pues esa era la cuestión, la posición en cuanto al tema que vimos. Se fijan, no es un tema fácil. La Constitución, si bien pudiéramos interpretar por un lado que el hombre también tiene el derecho a decidir el número de hijos que quiere tener, pues obviamente no es explícita en cuanto a los derechos del hombre. Si lo buscáramos código civil, código penal, no lo vamos a encontrar. No hay una regulación. Creo que los hombres somos un grupo vulnerable y pues que el matriarcado está mandando y pues hay que luchar por nuestros derechos. Entonces, ¿Qué le pasa a Lick? ¿Por qué dice eso? tampoco no es cierto. Claro que no. En cuanto a la paternidad, yo creo que sí, porque hay exigencia de obligaciones, más no de derechos, o no igualdad de derechos. Pero no se crean, es broma. No, yo creo que sí habría que considerar alguna posición en ese sentido de que el hombre también pueda tener derecho a decidir. Pues vamos a comenzar con las presentaciones para no perder mucho tiempo porque ya la próxima semana es el examen. Hasta ahorita no he visto que me envíen calendario de exámenes, pero bueno, yo les había dicho que iba a ser el miércoles, pensando en que yo traía el horario invertido, de que la clase de 3 horas eran los martes y resulta que son los miércoles. Entonces, con independencia de la fecha que nos pongan, voy a ponerlo después del miércoles. Voy a buscar algo que no se les empalme con un examen pesado, para que ustedes lo puedan realizar, porque pues sí necesitamos ver todos los temas para que ustedes puedan desarrollar bien su trabajo. Entonces, hoy vamos a ver 3 temas importantes para el miércoles, dedicarnos a uno que es de los más importantes. Entonces, pues vamos a iniciar. O bueno, ¿saben qué? Mejor les voy a invertir el orden y vamos a empezar por el número 5 y luego con el 2. Los otros temas son más cortos, pero lo que me interesa es que ahorita tengan claro lo que es el poder legislativo y puedan trabajar en su proyecto, que yo me imagino que ya lo tienen, su iniciativa de ley. Ya la mayoría de ustedes, creo que nada más faltan 2 o 3 en enviármela, pero ya todos me enviaron su iniciativa. A ver. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver lo que es el poder legislativo, lo que son el poder legislativo de la Unión o el Congreso de la Unión. Habíamos dicho anteriormente que hay países que tienen una sola cámara, hay países que tienen, se les llama parlamento, y pues su función principal es la de hacer las leyes, pero también tiene una función reguladora, que es aprobar el presupuesto de egresos de la federación.
Esto no es algo que emita mediante una ley el Congreso de la Unión, sino que el Ejecutivo hace un listado de todo lo que debe de... Perdón, ¿qué pantalla están viendo? ¿Están viendo la presentación de...? No, estamos viendo dónde No, está estamos Teams. viendo la lista, sí. La lista de alumnos. Gracias. Qué raro. ¿Por qué se cambió? Vamos a ver. Ahí están viendo a nuestra futura presidenta. Sí, Sí, perfecto. se Gracias. dice Poder Legislativo Federal. Muy bien, gracias. No sé por qué se estaba viendo la otra pantalla. Muchas gracias. Entonces les decía que los parlamentos tienen diferentes funciones y en este caso del presupuesto de egresos de la Federación es todo un documento que genera el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, obviamente todas sus dependencias, de todo el dinero que van a necesitar ejercer en el próximo año fiscal. O sea, ahorita, por ejemplo, ya se está trabajando en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año para tenerlo listo más tardar en junio, lo empieza a revisar la Cámara de Diputados y a más tardar el 15 de diciembre debe de tener aprobado el presupuesto del 2021. Entonces no es un documento que genere el Poder Legislativo, sino que lo genera el Ejecutivo y el Legislativo lo revisa. De ahí algunas funciones que tiene extras, aparte de lo que es la cuestión de emitir leyes. Entonces, ahorita vamos a ver en sí de qué se trata este poder, que ustedes ya me imagino que lo conocen muy bien. Primero, artículo 50, aquí para que, bueno, esta presentación se las voy a pasar para que no tengan que detenerse mucho en estar, en estar escribiendo. Esta presentación sí se las voy a pasar para que vayan tomando apuntes ahorita, más que centrarse en seleccionar los artículos. Entonces, el artículo 50 nos dice que el Poder Legislativo de los Estados Unidos mexicanos, como se llama oficialmente en nuestro país, se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. ¿A quiénes representan los diputados? ¿Alguien que me pueda decir? Así para que no se me duerma. A mí me tocó diputado, profe. Muy bien. ¿A quiénes representan los diputados? A nosotros, ¿Quiénes nosotros? las personas, A las Los personas. ciudadanos. sí, los ciudadanos. ¿A los ciudadanos nada más? No sé. Muy bien, bueno, ese es tema de del siguiente parcial, pero los ciudadanos son los mayores de 18 años, varón y mujer mayores de 18 años. En sí, sería que representan al pueblo en sí. Pues, pero íbamos, presentaron muy bien la idea las dos. ¿Y la Cámara de Senadores a quién representa? ¿Alguien que nos diga? Aquí echamos un dedazo a estilo PRI. Francisco Puente. No representaría a los gobernantes. O sea, lo contrario. Sí. ¿A los gobernantes de qué, perdón? O sea, por ejemplo, los diputados del pueblo. Ajá. Y los senadores pues sí, al gobierno, a ellos mismos, internamente. Va por los poderes. No tanto, te acercas un poco, pero... Es como a las provincias y a los estados, ¿no? Es correcto, a los estados. Aquí en México no tenemos provincias, teníamos provincias en la época de la conquista española, pero sí, correctamente representan a los intereses de los estados.
Entonces, quien nos está representando ahorita en el Congreso es el diputado Samuel García, bien o mal, pero él nos está representando, y pues representa en sí al Estado de Nuevo León, y no tanto a la gente, sino, o sea, representa ambas cosas, representa tanto a la gente, pero representa también las instituciones del Estado. Entonces, es lo que hacen los senadores. Luego, fíjense aquí las cosas que están en rojo. Aquí disculpen, pero como hubo un tiempo que no tuve la materia, ya no alcancé a poder actualizar mis diapositivas, y algunas pues están un poquito anticuadas en cuestiones de imágenes, y aparte el texto como que se llega a confundir. Este es primero, no lo vayan a confundir con 10. Lo que vayan encontrando en rojo aquí indica que es algo que es importante para el estudio. Entonces, en el artículo 65, que si ustedes se van a dar cuenta, empezamos con el artículo 50, nos brincamos al 65, y es porque yo le di otro orden para poder hablar, tener un orden lógico de lo que es el poder legislativo, porque si nos vamos conforme a la Constitución, no hay un orden lógico, se brincan las cosas. Entonces yo prefiero irme primero por lo general del Congreso, luego nos vamos por Cámara de Diputados y luego nos vamos por Cámara de Senadores. Y no es que esté revuelto en la Constitución, sino que la forma de redacción involucra muchas cosas que son totalmente iguales. Entonces ahorita se van a ir dando cuenta lo que digo. Entonces el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo, que será en la fecha que estipula el 83 de la Constitución, que ahora estipula que el presidente iniciará su cargo el próximo, cuando Andrés Manuel se reelija, su nueva toma de protesta ya no va a ser el 1 de diciembre, va a ser el 1 de octubre. Y antes era el 1 de diciembre. Entonces, a lo que va este artículo y lo que va con las sesiones del Congreso es que el Congreso sesiona por periodos. El primer periodo inicia el 1 de septiembre. Y fíjense aquí de las cosas que les digo, está, no lleva un orden del todo lógico. Este artículo nos habla cuándo inicia el primer periodo, 1 de septiembre, cuándo inicia el segundo periodo, el 1 de febrero, y hasta el siguiente artículo nos dice cuándo termina cada uno. Entonces, cuando bien podría decirnos cuándo inicia y cuándo termina el primer periodo, y luego en el otro artículo decirnos cuándo inicia y cuándo termina el segundo periodo. Creo que podría ser una redacción mucho más comprensible. Y si ustedes ven estas dos diapositivas, dijimos, primer periodo inicia 1 de septiembre y va a terminar el 15 de diciembre del mismo año. Perdón. Aunque dice que durará el tiempo necesario. O sea, puede terminar antes, puede terminar después. ¿Qué son los periodos de sesiones? Son los días que el Congreso se va a estar reuniendo para debatir los asuntos que tiene que discutir para la aprobación de leyes. O sea, el 1 de agosto inicia 1 de septiembre inicia su primer periodo, y a partir de este 1 de septiembre se van a estar reuniendo, normalmente se reúnen de lunes a jueves, a veces pueden terminar el miércoles de cada semana, terminan, algunos se van cada quien para su estado, los que viven en la Ciudad de México pues ahí se quedan, y luego regresan el lunes y vuelven otra vez a estar en sesión, a estar debatiendo, y así constantemente desde el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre. Se van de vacaciones, por así decirlo, y regresan hasta el 1 de febrero. Entonces, del 15 de diciembre al 1 de febrero, al 31 de enero, perdón, no hay sesiones del Congreso. Solamente se queda una comisión permanente, que es un grupo de diputados o senadores que se quedan para seguir discutiendo algunos asuntos que son de trámite, y en caso de ser necesario, mandan a llamar a todos los demás diputados y a todos los demás senadores para que vengan a reunirse. Luego,
en el segundo periodo, que inicia el 1 de febrero y que va a terminar el 30 de abril, vuelven otra vez a tener sus sesiones de trabajo, a reunirse en el Congreso, a deliberar, a votar las nuevas leyes hasta el 30 de abril. Entonces estamos hablando que el Congreso se reúne, aquí lo voy a quitar tantito, para que me vean, el conteo. Primer periodo de sesiones inicia en septiembre, octubre, noviembre y la mitad de diciembre, únicamente, 3 meses y medio. Segundo periodo inicia en febrero, el primer día hábil de febrero, el 1 de febrero, todo el mes de febrero, todo el mes de marzo y todo el mes de abril, 3 meses. Entonces, en total, el Congreso sesiona en 6 meses y medio durante todo el año. ¿Ok? Esto quiere decir que los diputados y los senadores tienen 5 meses y medio de vacaciones durante todo el año y bien pagados. Pues no del todo, porque la cuestión de que se reúnan de esa manera es para que, como estás representando a tu estado y como estás representando a tu gente, pues no te la puedes pasar 3 años o 6 años o 12 años fuera de tu estado. Entonces, los periodos de sesiones son para que estén haciendo el trabajo legislativo de escuchar las iniciativas, de votarlas, de presentar las propias, y los otros meses son para que estén con su comunidad, en su oficina, trabajando nuevas iniciativas, y cuando requieran ser llamados al Congreso de la Unión, no importa si es sábado o es domingo, si es en la madrugada, a la hora que sea, tienen que estar a disposición del Congreso para poder sesionar cuando así les solicite la comisión extraordinaria. Entonces, la comisión permanente, perdón. Entonces, queda claro que el Congreso trabaja por periodos de sesiones, 2 periodos de sesiones al año. El primero empieza el 1 de septiembre y termina el 15 de diciembre. El segundo inicia el 1 de febrero y termina el 30 de abril. Todo el demás tiempo es para que estén trabajando con su comunidad. ¿Quedó claro? Periodos de sesiones. ¿Sí? ¿No? ¿Mañana? Chili. Perfecto. Muchas gracias. Cualquier duda me dice. La iniciativa de ley. ¿Qué es una iniciativa de ley? Es un documento formal con el que se propone reformar, adicionar o derogar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de una ley ordinaria. ¿Qué es una ley ordinaria? Cualquier ley que emane de la Constitución. Código Penal, Código Civil, ley de mecanismos alternativos, obviamente Código Nacional Penal, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, cualquier ley que emane de la Constitución es tendiente a una reforma constitucional. Ahora, vamos a ver lo que son primero, a quién corresponde el derecho de iniciar las leyes. Entonces, el artículo 71 nos marca que pueden iniciar leyes el presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados. ¿A qué se refiere con las legislaturas de los estados? Cada estado de la República tiene su propio Congreso. Únicamente hay diputados en los estados. O sea, el Congreso local de Nuevo León únicamente tiene diputados. Por obvias razones no hay senadores. Entonces, este Congreso, estos diputados que tenemos nosotros ahorita del estado, pueden promover reformas a la Constitución o reformas a las leyes federales, o pueden promover una iniciativa de ley. Pues tienen esa facultad también. ¿Quiénes más tienen esa facultad? Los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que el 0.13% de la población, juntando la cantidad de firmas necesarias, puede promover una iniciativa de ley. ¿A cuánto equivale el 0.13% de la población?
más de 120,000 firmas que tienes que recabar para promover una iniciativa. O sea, todos tienen que estar de acuerdo en la iniciativa para que se pueda presentar ante el Congreso. Ya hay plataformas en las que se puede hacer una convocatoria en línea, tú firmas la iniciativa y al llegar a las 120,000 firmas puede llegar esa iniciativa al Congreso Federal y se puede proponer una nueva ley, reformar una o derogar completamente una ley que ya esté vigente. Entonces, los ciudadanos tenemos el derecho a iniciar leyes. Desafortunadamente, es un número grande la cantidad, no cualquier persona puede lograr por sí misma que juntar la cantidad de firmas. Normalmente tienes que apoyarte con periodistas, con académicos, con gente que esté muy involucrada en el medio. Artículo 72, esta parte importante porque dice, todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y los reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. ¿Qué quiere decir esto? Les había dicho que hay facultades que son exclusivas para la Cámara de Diputados y exclusivas para la Cámara de Senadores. Entonces, hay algunas facultades que van a ser compartidas y si algo no está especificado que corresponda a alguna de las cámaras, entonces va a corresponder a las dos. De hecho, aquí estos diputados están pensando en si van a votar en favor o van a votar en contra de la iniciativa. No vayan a creer que estaban dormidos. Entonces, facultades del Congreso, facultades compartidas de diputados y senadores. Este artículo es uno de los más manoseados, perdón el término, pero por eso se le conoce. Es uno de los más manoseados, aparte del artículo 41 constitucional. Son de los artículos más extensos que van a encontrar en la Constitución, aparte del 123. ¿Y por qué son tan reformados? ¿Por qué les meten tanto? Porque tanto este artículo 73 como el 41, que habla del sistema de partidos y del sistema electoral, pues son los que más, con los que más beneficios se pueden hacer llegar los diputados y los senadores. Porque si tú vas a poner una facultad más, una facultad nueva, por ahí alguien tiene un micrófono que le quitó el mute. Déjenme ver para volver a silenciar a todos. Nada más no se vayan a ofender como las mamás que se ofenden porque callan a sus hijos en la clase. Muy bien. Cuando los diputados y los senadores incluyen una nueva facultad dentro de sus funciones y la ponen en la Constitución en lugar de ponerla en el reglamento interior del Congreso de la Unión, que es el reglamento que les rige a ellos y por el cual se deciden las funciones que van a tener, al ponerlo en la Constitución, nadie te lo puede impugnar. Entonces, si ellos se ponen una facultad que extralimite sus funciones o que a su conveniencia la puedan utilizar como ellos quieran, al ponerla en la Constitución, ellos pueden hacer lo que quieran y nadie les puede decir que es inconstitucional porque está en la Constitución. Entonces, ese es un problema. Artículo 41, pues, si ustedes lo leen, está extensísimo y habla mucho de las atribuciones de los partidos políticos. Entonces, mientras esté en la Constitución, nadie puede decir que el que se le dé dinero a un partido político para su campaña sea inconstitucional porque lo dice la Constitución. Nadie puede decir que los partidos políticos pueden disponer de tiempo de radio y televisión de manera gratuita. Nadie puede decir que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya lo pusieron en la Constitución. Pues por eso son de los artículos más manoseados a su conveniencia. Entonces, ¿cuáles son las facultades del Congreso? Admitir nuevos estados a la Unión Federal. Pues, por ejemplo, aquí cuando Texas quiera volver a México, que no falta mucho, se puede volver a México y el Congreso puede volver a admitir a Texas, Arizona, Nuevo México, California
y todos esos territorios que antes eran de México, inclusive Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Aquí hay esta fracción que no me cuadra. Si se acuerdan ustedes, cuando iniciamos este tetramestre, les dije, la Constitución la vamos a ver desde una manera analítica, no nada más de decir, esto dice la Constitución, entonces esto es lo que se tiene que hacer. Fíjense en esta fracción tercera, y aquí sí notaron bien, no es que no sepa contar. Me brinco la fracción segunda, porque me estoy yendo por los más importantes, o que considero yo así. Fíjense en esta fracción tercera. Dice, para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes. Aquí voy a hacer un comentario que tengo que hacerlo porque como me estoy brincando el tema, para que lo vean, hay un tema que debimos haber visto antes, que es el de soberanía, y en la soberanía, vamos a hablar ahí, la soberanía que tienen los estados. Ustedes seguramente ya a estas alturas de la carrera, casi unos abogados, ya deben haber visto por ahí que dice el Estado libre y soberano de Nuevo León. Entre comillas, hay una soberanía porque estamos en una federación. Pues aparte han de haber escuchado por ahí decir la cuestión de vamos a desincorporarnos del régimen fiscal o vamos a, del pacto fiscal, y hasta cuestiones de independencia de Nuevo León, donde la mayoría quiere que si Nuevo León se independiza, pues que el Bronco se quede como presidente de Nuevo León. Entonces, se dice que los estados son soberanos. Al decir que son soberanos, es como si Nuevo León fuera un país independiente, pero estamos ligados en una federación. Entonces, Nuevo León es un estado constitucional, como lo es México, pero está unido a la federación. El problema que yo encuentro aquí es que si los estados son libres y soberanos, porque así lo dice la Constitución y así lo dicen las constituciones de los estados, entonces ¿por qué la federación va a venir a dividirme mi estado? Se supone que la federación no debería de tener competencia sobre mi territorio. Únicamente yo voy a acatar las leyes y acatar la Constitución en torno al pacto federal, pero no en torno a que vengan a dividirme. Si ven aquí, espero que puedan ver el cursor aquí en los estados Coahuila, Chihuahua, Sonora. Son estados muy grandes. Imagínense que el estado quisiera, México quisiera, perdón, la federación quisiera dividirlos en dos, formaría dos estados. Para mí estarían violando su principio de soberanía. Imagínense que ahorita en venganza de que Nuevo León está hablando de independencia, o estamos hablando de la República de Río Bravo, que es uno de los nombres con los que suenan, que se independicen Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que formen un país completamente independiente. Imagínense que en venganza el gobierno federal dijera, vamos a dividir Nuevo León, vamos a dividirlo de Monterrey hacia abajo, va a ser un estado, y de San Nicolás hacia arriba va a ser otro estado completamente distinto. Y así los divido, y como dice la frase, divide y vencerás. Entonces, esa situación para mí estaría violando nuestro principio de soberanía nacional. Entonces, para mí es algo que no debería estar en la Constitución. Pasamos a la fracción quinta. Dice, bueno, aquí está marcado en rojo, este es Nayarit. Lo marqué porque es el último estado que se constituyó en México por ahí de 1949. Un estado muy, muy nuevo, muy recién nacido, por así decirlo. Tiene todavía menos de 100 años. Fue el último estado en constituirse. Era un territorio nada más, se fue poblando hasta que formó un estado propio. Entonces, cambiar la residencia de los supremos poderes de la federación, esto no lo han hecho mucho en tiempos de guerra, en tiempos de revolución. Monterrey llegó una vez, Nuevo León llegó a ser la capital de México, lo ha sido Querétaro, lo ha sido Morelos, lo han sido varios estados de la República. Otra de las fracciones, fracción séptima, imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, entonces ponernos más impuestos, como es lo que normalmente están haciendo.
Esta es la misma fracción, aquí para que se preocupen los compañeros del grupo. Fracción décima. Chequen aquí esta fracción décima que es importante, puede ser materia de examen, quién sabe. Aquí nos dice que para legislar, tienen facultad para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos de apuestas y sorteos, intermediación, servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es materia federal. Lo que están viendo aquí es exclusivo de materia federal. La cuestión de los casinos tiene que regularlo la autoridad federal. La cuestión de la industria cinematográfica es una facultad exclusivamente federal. Explosivos, por eso vemos al ejército haciendo los decomisos de cohetes en épocas decembrinas, pues porque son facultades exclusivas de la federación. Recordemos que hay facultades exclusivas de los estados y facultades exclusivas de la federación. ¿A qué se refiere ahí con industria cinematográfica? Todo lo que corresponde al cine, desde la producción, lo que son los permisos para grabar películas y también para el establecimiento de cines, los impuestos que tienen que pagar son federales. Claro, también va a haber algunos municipales, por ejemplo el cine pues tiene que pagar un impuesto predial, pero todos los demás impuestos que le van a corresponder van a ser a la federación. Entonces, el gobierno federal, a través de sus dependencias, son las que van a regular las cuestiones de la instalación de los cines, de las videograbaciones. Si tú quieres filmar un documental, tienes que apegarte a las leyes federales y tienes que sacar los permisos correspondientes. Obviamente, si quieres publicar tu documental o si quieres transmitirlo en alguna sala de cine o en algún evento público, tienes que regularlo. Por eso encontramos ahí algunos documentales que están grabados por la CONACULTA o con apoyo de la CONACULTA, pues normalmente son a nivel federal. Pues es a lo que se refiere la industria cinematográfica. Luego, las facultades para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. Pues podemos declararle la guerra a Estados Unidos, a Rusia y a China juntos, pues ya dependiendo de nuestra cabecita de algodón, a ver qué es lo que decide. Aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República. Muchos lo están esperando. Y de hecho, se están buscando firmas para pedir la renuncia de Andrés Manuel. No creo que se vaya a hacer de esa manera, pero si el presidente de la República quiere renunciar, la única forma que puede hacerlo es presentando la renuncia ante el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo le tiene que aprobar la renuncia. Si no se la aprueba, tiene que seguir en el cargo. Fíjense hasta dónde nos fuimos. Para los que no sepan números romanos, esta es la fracción número 29 y luego todavía tiene un inciso Q. O sea, ¿cuántas fracciones y cuántos incisos no tiene el puro artículo 73? Legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares, que es otra de las facultades. Expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. Esta fracción la vamos a encontrar en muchos artículos, o sea, muy parecida, que es la que yo digo, como cuando jugabas al voto o a las escondidas, más bien a las escondidas, que decías 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos, o sea, me salvo yo y salvamos todo. Aquí, si se fijan, dice expedir todas las leyes que sean necesarias. O sea, te está dejando abierto a que el Congreso haga lo que se dé su gana. Luego dice, a objeto de ser efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución. O sea, lo que se me pueda estar olvidando y que esté por ahí en la Constitución, también lo quiero hacer. Entonces, si se fijan, este artículo va muy tendiente no solo a dar facultades que obviamente deben de estar reguladas en la Constitución para el Congreso de la Unión, pero casi se están dando todo el poder para poder hacer lo que ellos quieren. Entonces, son las facultades compartidas que tienen en general la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
pasamos ahora a la Cámara de Diputados. Por eso me voy a regresar a algunos artículos para que veamos de qué se compone. Esta no es la lucha libre, es la toma de protesta de Felipe Calderón en el 2006, cuando no lo dejaban tomar protesta, son los mismos diputados. Entonces, aquí vamos a responder preguntas tan complejas como las que se hace Enrique Peña Nieto. ¿Y qué es la Cámara de Diputados? Es la Cámara que se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años. Chequen eso, los diputados van a durar 3 años en su cargo. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. O sea, por el diputado que votes va a tener un suplente. Cuando no pueda trabajar el propietario, va a estar el suplente. Entonces ahí le estamos pagando, no doble sueldo porque no ganan lo mismo el propietario y el suplente, pero sí se está gastando más dinero del que se debería. ¿Cuántos periodos se pueden reelegir los diputados? Se pueden reelegir, bueno, pueden estar 4 periodos consecutivos, o sea, están en el primer periodo y luego se pueden reelegir 3 veces más, estando un total de 12 años. Entonces, los diputados pueden elegirse durante 12 años, siempre y cuando hagan un buen trabajo. Hay quienes no están mucho a favor de la reelección de los diputados porque dicen pues que normalmente ni siquiera conocemos su trabajo, que ellos mismos pues nunca van a salir de ahí, pero pues es una cuestión de percepción. También, si no sabemos realmente lo que hacen, es culpa de nosotros, que nosotros no estamos atentos a su trabajo, a ver cuántas iniciativas presenta, a ver si son buenas o son malas. Y algo que quiero también analizar como un derecho comparado, es que en Estados Unidos los representantes, porque allá no se llaman diputados, se llaman representantes, los representantes no tienen un número definido de reelección, se pueden reelegir todas las veces que quieran, pero allá duran 2 años nada más, pero allá tienen otra forma de entender las cosas. Aquí se decía, es que un diputado, al no tener posibilidad de reelección, decían, el primer año normalmente está aprendiendo cómo se hace el trabajo, el segundo año se pone a trabajar, el tercer año ya anda viendo a ver qué puesto va a tener ahora, si se va como gobernador, si se va como alcalde o a qué secretaría se va. Entonces dicen, años efectivos solamente hay uno, porque el año de aprendizaje no cuenta y el año que anda buscando otro trabajo no cuenta. Entonces, es por los que hablan en favor de la reelección. Y en Estados Unidos lo ven de una manera distinta. Ahí dicen, yo te voy a elegir 2 años. En esos 2 años, el primero, tú vas a aprender a trabajar y el segundo, me vas a demostrar lo que haces, lo que puedes hacer. Y es cuando yo voy a decidir si te reelijo. Entonces, allá es otra mentalidad pues completamente distinta porque la gente sí está más atenta a lo que hace su representante. El último que supe era un representante que llevaba 24 años como representante, o sea, lo que equivale a nosotros diputados. O sea, tan bueno era o tan bien lo elegía su comunidad que 12 veces consecutivas lo reeligieron. Durante 24 años lo estuvieron reeligiendo. Entonces, fíjense la diferencia. Nosotros algo que vemos como un mal, la reelección, allá lo ven al revés, como algo bueno para que realmente puedan hacer un trabajo efectivo. ¿De cuánto se compone la Cámara de Diputados? Aquí me interesa que se aprendan lo que es la cantidad total de diputados que hay, que son 500. No me interesa que se aprendan cuántos por el sistema de representación proporcional o el de mayoría relativa, porque sé que eso van a batallar para memorizarlo, porque no es algo con lo que estén acostumbrados. Ya si su maestro de Derecho Electoral se los quiere exigir que se lo aprendan, adelante, es parte de esa materia, pero conmigo me basta con que sepan que van a ser 500 diputados los que pueden, los que van a estar en el Congreso. De esos diputados son, como vayan ganando en mayoría, los partidos políticos y los candidatos independientes, pero son 500 diputados.
Requisitos para ser diputados, importante también esto que se lo aprendan. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Luego vamos a ver qué es ser mexicano por nacimiento, porque no es tan fácil como parece. Tener 21 años cumplidos. Pues aquí les pregunto, ¿qué carrera necesitan para ser diputados? ¿O qué estudios necesitan? ¿Terminar la preparatoria? ¿Basta? ¿O necesitan tener una licenciatura o una ingeniería, en el peor de los casos? ¿Quién dice yo? Supongo que una licenciatura, ¿no? Licenciatura, ok. ¿Alguien que opina otra cosa? Nada, solo tener 21 años y ser ciudadano mexicano. De Muy bien. nacimiento. Ok. ¿Necesitan saber leer? Sí. Ah, bueno, no dice. No dice. ¿Necesitan hablar español? Sí, pide cosas así bien básicas, pero no pide que tengas algo en específico, no una carrera en específico, según a lo que recuerdo. Pero si se fijan, en ninguna parte nos habla de la educación. Entonces, aquí van los otros requisitos. Ser originario del estado en el que se haga la elección y o vecino de él con residencia efectiva por más de 6 meses. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Necesita saber español? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Ok. Literalmente no. ¿Por qué? Porque tenemos comunidades indígenas donde hablan sus propias lenguas y donde no hablan el idioma español. Van a decir entonces, ¿para qué está ahí? Bueno, está para representar a su comunidad. Los indígenas que han representado su comunidad sí hablan el español, pero pudiera darse el caso que no. ¿Qué pasa si se da el caso de que uno de los indígenas no hable el español? Pues tienen la opción de que le hagan llegar un intérprete que le pueda estar ayudando en esa labor, en lo que pueda aprender el idioma, pero no necesariamente tiene que aprender a dominar el idioma. O sea, legalmente no hay nada que lo solicite. De hecho, pudiera ser una persona sordomuda, conocer únicamente la lengua de señas y pues sabemos que su lengua, su idioma está muy limitado en comparación del nuestro, pero estamos hablando que está representando a una región o está representando un grupo de personas. Entonces, no lo podemos dejar limitado. Muchos sí creemos que debe haber algún grado o algo que se pueda tomar en cuenta para que puedan ser candidatos a diputados. No creo yo que el de la carrera tenga que ser, porque luego hay gente que puede representar mejor a una comunidad, aunque no tenga estudios, que una persona que sí los tenga. Entonces, hemos tenido candidatos, ahorita por ejemplo Poncho de Nigris, el Pato Zambrano, la misma Carmen Salinas, Sergio Mayer, y otros muchos que han estado como candidatos, que dices, tienen escuela, tienen formación, tal vez tienen cultura, pero representar una comunidad, en el distrito que le tocaba a Poncho de Nigris, le tocaba representar Tierra y Libertad. ¿Ustedes creen que va a conocer las necesidades que tienen en Tierra y Libertad o que va a poderlos representar realmente bien? Claro, no digo que Maderito o algún otro los va a representar bien, pero pues sería mejor alguien que realmente representara esa comunidad que alguien que nada más por tener estudios. Entonces, desde un mecánico que pudiera lanzarse una candidatura, desde un carpintero, pero que tenga influencia en su comunidad y que los apoye, que busque su bienestar, los pueda representar. Entonces, con ser mexicano por nacimiento, 21 años, ser originario del estado o vecino de él. ¿Qué sería ser vecino de él? O sea, ustedes, si por aquí los compañeros, alguno de ustedes decide irse de candidato a algún otro estado,
puede ser a Coahuila, a Tamaulipas, a San Luis Potosí o a Zacatecas, que son los estados vecinos. Entonces, pudieran ustedes irse 6 meses y con esos 6 meses pueden ser diputados allá. Los 6 meses que duran la elección son los meses que van a estar ahí. Yo no estoy de acuerdo en esta fracción, porque para mí, pues creo que no es justo que venga y te represente a alguien que ni siquiera es de tu estado y que solamente lleva 6 meses viviendo ahí. Yo le pondría mínimo 1 año o hasta 2 años viviendo en ese estado para poder ser candidato a representarlo. Ahorita tenemos a Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier, quienes no la conozcan, fue directora de la prepa de aquí de la universidad, estuvo en la directiva de aquí de la universidad, hoy es senadora por el estado de Sonora, si mal no recuerdo, o Sinaloa, por ahí se me va, pero tiene más de 30 años viviendo aquí en Nuevo León. Pero como ella nació allá, ella pudo ser candidata y ahora es senadora. Y luego ni siquiera vive allá, o sea, vive entre México y Monterrey. Entonces está representando un estado en el que tiene 30 años de no vivir y que ni siquiera al estarlo representando está viviendo allá. Entonces son de las cosas que tiene la Constitución a conveniencia de unos cuantos. Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente que hubiera hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? El bando solemne no es la banda presidencial. El bando solemne es un documento donde se hace constar quién es oficialmente el presidente de la República y lo expide la Cámara de Diputados. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Fue con lo que comencé hablando. ¿Se acuerdan que decíamos el presupuesto de egresos, que es una facultad de la Cámara de Diputados, pero que no es un documento que emita la Cámara de Diputados, sino que lo elabora el Ejecutivo y lo revisa la Cámara de Diputados? Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delito de los términos del artículo 111 de la Constitución, que es el juicio político. Hasta ahorita, ¿saben cuántos políticos han sido sometidos a un juicio por corrupción? Solo uno. Y no se le demostró nada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muy buenos políticos en México que no son corruptos. El que pudo haber llegado a un juicio político y ser juzgado y pudo haber ido a la cárcel es ese que ven ahí, Andrés Manuel López Obrador, cuando le intentaron hacer el desafuero por unos permisos de construcción que él aprobó como jefe de delegación, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que tenía responsabilidad. De hecho, pudo haber ido a la cárcel, pero movilizó a la gente, hizo megamarchas, y Vicente Fox le tuvo miedo y mejor se echó para atrás y dijo: mejor no me meto con él porque le estoy dando más poder que el que le quería quitar. Vicente Fox lo quería quitar desde la contienda electoral porque sabía que podía ganar en el 2006. Esto de revisar la cuenta pública lo dejamos fuera, no es algo tan importante. Ahora vamos a ver la Cámara de Senadores. Hasta aquí pregunto, ¿alguna duda, comentario, queja o sugerencia? No, listo, todo bien. Gracias. Aquí la cuestión de la Cámara de Senadores. Bueno, hay otro que viene aquí remarcado con verde, blanco y rojo en los tiempos del PRI, que decía la patria es PRI, mero. Y aquí está quien fuera nuestra representante. Por eso les digo que no tengo memes muy actualizados aquí las imágenes, pero aquí ya tendría uno de Samuel García, de los memes que le han hecho con su novia o de Gordo Gelatino o algo así, pero no he tenido tiempo de actualizar las presentaciones. ¿Qué es la Cámara de Senadores? La que se integrará por 128 senadores. Entonces, ¿cuántos diputados va a haber? ¿Cuántos diputados tenemos? 500. 500, excelente. ¿Y cuántos senadores son los que tenemos? Cri, cri. Cri, cri.
32. 128. 128. 128. Lo que pasa es que ahí dice los 32 de principio de representación proporcional. No me quiero meter tanto en la representación proporcional para abocarnos en temas más importantes, pero son los plurinominales los que no deberían de existir. Y no digo que no existir como personas, sino como diputados o senadores, que simplemente hicieron ahí una mafufada de poner una porcentaje de votación a los grupos minoritarios y para poder ampliar el número de diputados y el número de senadores. Pero los plurinominales, ustedes o nosotros no los elegimos, los elige el partido político y siempre pone a los que quiere asegurar dentro de las listas. O sea, el partido político tiene que hacer una lista de sus plurinominales y poner quién va a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y según la cantidad de votación, son los que van a entrar. Ponen una lista de 120 aproximadamente y según ya les pueden tocar 6, les pueden tocar 20, les pueden tocar 30. El problema es que esos no hacen campaña, como los de mayoría relativa. Entonces, los de mayoría relativa son los que hacen el trabajo y les traen los votos a los plurinominales. Y los plurinominales, pues, sin hacer nada, tienen su trabajo asegurado. Por eso se dice que no deberían de existir. Y tengo algunos más ejemplos de los plurinominales, pero no me quiero meter tanto por cuestiones de tiempo, pero han hecho cada cosa desde que existen. En cuanto a la Cámara de Senadores, se renovará cada 6 años. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será de 25 años cumplidos al día de la elección. Entonces, se requieren los mismos requisitos que eran ser mexicano por nacimiento, ser originario del estado o vecino de él, con 6 meses de residencia. Pero, ¿cuántos años se tenían que tener para ser diputado? 21 años. Excelente, muchas gracias. Y para ser senador son 25. ¿Cuántos años duran los diputados en su cargo? 3 años y se pueden reelegir 4 veces. Muy bien, entonces pueden durar 12 años en total. 3 y luego las cantidades que se vayan reeligiendo. Los senadores se pueden reelegir hasta por 2 periodos. Entonces, ¿cuántos años podría durar un senador si es reelegido? ¿Cuántos? 12. 12, perfecto. Alcanzaste a sacar la calculadora. Sí, porque van a durar 6 años en su cargo, son 2 periodos, entonces van a durar 12. Estos que puse aquí es Manuel Fabio Beltrones, que ha estado brincando como diputado, como senador. Lo que pasa es que antes se podía que tú fueras diputado y luego en la siguiente legislatura fueras senador y luego regresabas a ser diputado y luego regresabas a ser senador. O sea, había reelección, pero no era de manera consecutiva, como en los alcaldes. En los alcaldes antes, si vieron, Larrazábal fue alcalde de San Nicolás y luego fue alcalde de Monterrey. Entonces, había reelección, pero siempre y cuando no fuera de manera consecutiva. Entonces, los senadores pueden estar hasta por 6 años. Facultades exclusivas del Senado de la República: analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario de Despacho correspondiente rindan al Congreso. Entonces, bueno, esta foto que puse aquí es el Comes y Te Vas. Yo creo que la mayoría de ustedes no les tocó. Debió haber sido por ahí del año 2001, 2002, que se dio la Cumbre de las Américas aquí en Monterrey. Vicente Fox le había hecho una llamada en privado a Fidel Castro, porque vinieron presidentes de diferentes países, de países de todo el mundo.
y Vicente Fox le pidió por teléfono a Fidel Castro que no molestara a los gringos, así literalmente. Le dijo, no vayas a molestar a los gringos, le dijo que le bajara su discurso. Fidel Castro se molestó y prácticamente le dijo que él iba a hacer lo que él quisiera, y Vicente Fox le dijo, bueno, entonces llegas, comes y te vas, o sea, diciéndole, tú nada más llegas a tu discurso y te largas de México. Cuando pasó, esa llamada fue obviamente privada, nadie nos enteramos en ese momento. Vino la cumbre, vinieron los presidentes aquí a Monterrey, estuvieron en la cumbre de Intermex, viene Fidel Castro, da su discurso, como siempre molesto, se baja del escenario, directamente sale de Intermex y ya lo esperaban unos automóviles que lo llevaron directamente al aeropuerto. Todo el mundo se quedó extrañado de por qué había hecho eso, y pues pensaron que era un desplante como los de siempre que hace Fidel Castro. Pues resultó que 2 meses después filtró la llamada, la hizo pública, la llamada de Vicente Fox, y Vicente Fox quedó en ridículo ante todo el mundo como el presidente que... Oigan, yo no escucho nada. Yo tampoco, como que se le trabó al profe. Ay, como que pensé se que era, trabó, yo tampoco escucho. pensé que era mi computadora. Se me hace que se le cortó. Sí, como que se salió de la llamada. Y que el compu. Listo, ya estoy de regreso. ¿Están por ahí? Sí, que aquí andamos. Gracias. De hecho, les intenté mandar WhatsApp, pero hasta el celular se me había inhibido, no sé por qué. Pero por ahí les va a llegar ahorita. Ahí va a estar. Voy a Bueno, creo que ya quedaron silenciados. Muy bien. Sí, que recuerden que les había dicho que esto me podía pasar en alguna ocasión, que se desconecta el internet y vuelve a pasar. Creo que no me había pasado en los 3 veces anteriores que nos habíamos conectado. Pero espero que ya estén todos de regreso. Y los que no, pues ya tienen falta. Sí, ahí disculpen, pero hasta el celular se inhibió, no les pude mandar WhatsApp de que ya, que ahorita se volvió a conectar solo. Entonces, continuamos.
nos quedamos en la cuestión de que filtró la llamada, ¿verdad? O ya no me escucharon antes. Muy bien. La llamada. Gracias. Entonces, Fidel Castro dio a conocer la llamada y México quedó pues en mal en todo el mundo, como pues lo que siempre hacen nuestros presidentes de hacerle ese trabajo sucio a los Estados Unidos. Andrés Manuel dijo que no lo iba a hacer él y sin embargo lo sigue haciendo. Con lo de la cuestión del precio del barril, que nos vieron la cara también con el Tratado de Libre Comercio, a Marcelo Ebrard y a Andrés Manuel, y luego todavía nos dicen que pongamos a la Guardia Nacional a detener a los migrantes. Ya es que dijeron que Donald Trump dijo, Estados Unidos va a hacer el muro y México lo va a pagar. Bueno, pues no necesitó hacer el muro. Entró Andrés Manuel y le dijo, ponme a la Guardia Nacional o ponme tu ejército a detenerme a los migrantes desde tu frontera. Pues es lo que han estado haciendo de un tiempo para acá la Marina y el Ejército y ahora la Guardia Nacional, de detener a los migrantes y deportarlos. O sea, no dejar que lleguen a Estados Unidos. O sea, Trump no necesitó poner el muro. Nada más le dijo a México que tu ejército se encargue de echar para atrás a los migrantes. Entonces, nuestros presidentes siguen siendo los mismos de siempre. Perdón, déjenme, comparto la pantalla. Esto me andaba olvidando. Hay otra de las sonceras que hizo Vicente Fox, pues alguien no lo sabía, que cuando estaba la reforma migratoria en tiempos de George Bush, México quería reclamar a los Estados Unidos que hiciera una reforma migratoria más justa, y en uno de los discursos que da Vicente Fox, comenta él, lo que ven aquí, dice, los mexicanos hacen trabajo que ni los negros quieren hacer. El problema aquí que se desató en México y en Estados Unidos fue una cuestión de racismo, y hubo una comunidad afroamericana que el líder de ellos exigió una disculpa pública de Vicente Fox y lo tuvieron que traer de Estados Unidos, recibirlo en Los Pinos, y Vicente Fox se tuvo que disculpar ante él y ante la comunidad afroamericana por cuestiones de discriminación. O sea, ¿qué quieres decir? Que si ni los negros quieren hacer, entonces los estás obviamente rebajando como personas. Entonces, son de las cosas que nos hemos encontrado con nuestros queridísimos presidentes. En el artículo 76, facultades exclusivas del Senado, pues debe aprobar los tratados internacionales, convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como la decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando el presidente de la República quiera proponer un tratado de libre comercio, o al presidente de la República le propongan un tratado de libre comercio, el Senado debe de analizarlo, debe de revisar si está conforme a la Constitución y lo debe de aprobar. Si no lo aprueba el Senado, no puede tener validez. Entonces, es parte de las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores. Otra de las facultades, por aquí me falta la actualización, que seguro ustedes ya la leyeron en su Constitución, ya no es procurador, es fiscal. De hecho, creo que esta diapositiva ya la había actualizado, bueno, esta parte ya la había actualizado, no sé por qué, porque viene todavía procurador, pero tomen en cuenta que es fiscal general de la República. Entonces, el Senado va a ratificar el nombramiento del fiscal general, los embajadores, cónsules, empleados superiores de Hacienda e integrantes y empleados de la Federación y de los órganos colegiados de las demás dependencias. ¿Qué quiere decir esto? El presidente propone mucha distracción ahí en la pantalla. ¿Quién dejó él? Propone al fiscal y el Senado es el que se va a encargar de ratificar su nombramiento. Claro, ahorita ya se están proponiendo nuevas formas de elegir al fiscal, que no tenga que intervenir el presidente de la República, pero estamos todavía en eso.
Facultades exclusivas, perdón, seguimos con facultades exclusivas. Fracción tercera, autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. ¿Alguien que me diga quién es el que está aquí? De los que no han participado, anímense. No es Pancho Villa. Pancho Villa. ¿Quién dice? Pancho Villa. ¿Quién más? ¿Está de acuerdo? Sí, yo también. Doroteo Arango Arámbula. Ándele. Ese era el que estaba esperando. Doroteo Arango Arámbula, ¿no? Es correcto. ¿Quién fue, Joel? ¿Quién fue? Así es, y aquí estamos. Muy bien. Yo, Joel. Muy bien. ¿Quién es? Es como el del tío Sam, ¿no? El de Estados Unidos. Más o menos, es correcto. Doroteo Arango, Arámbula es el verdadero nombre de Pancho Villa. Y alguien que me diga quién es el que está Hugo, ahí. él también se lo sabía, pero está ocupado trabajando. Pero también se lo sabía. Perfecto, excelente. ¿Y el que está ahí al lado de Pancho Villa, quién es? Nadie. Muy bien. Ahí va. Déjenme les platico esta historia, que es cuestión más de historia que de derecho, aunque también tiene que ver con la parte actual de nuestro país, sobre todo en la cuestión del narcotráfico. ¿Por qué pongo Pancho Villa y al que está al lado J. Persing, que militar estadounidense? Para quienes no sabían, Doroteo Arango invadió el condado de Columbus en Estados Unidos. Fue con sus tropas. Hay historiadores que dicen que Pancho Villa ni se acercó, que estaba desde una montaña y nada más mandó a sus hombres, sea lo que sea, pues él era el general, pero fue a atacar a los Estados Unidos. Pancho Villa era anti-yanqui, no coincidía para nada con las costumbres y las tradiciones de los Estados Unidos, y pues hasta cierto grado se puede decir que había un odio hacia los estadounidenses. Entonces Pancho Villa manda a atacar el condado de Columbus, asalta bancos, quema casas, mata gente y pues hace todo un despapalle, como coloquialmente se podría decir, allá en Estados Unidos, por no decir otra palabra. Entonces hace esto ya y obviamente se viene inmediatamente a territorio mexicano, pensando que no lo van a venir a buscar. Y los Estados Unidos deciden venir a buscar a Pancho Villa, solicitan la autorización del gobierno de Venustiano Carranza, que era en ese entonces, o Venustiano Carranza o Álvaro Obregón, no sé más, que ya era Álvaro Obregón. Solicita el permiso del gobierno mexicano para meter al ejército estadounidense en México y buscar a Pancho Villa. Entonces, ¿creen que lo encontró? ¿Ustedes creen que encontró Persing a Pancho Villa? Persing era no lo encontró porque se escondió en la sierra de Durango. Y se escondió en muchas partes. ¿Por qué mandaron a Persing? Porque era el mejor estratega en el mundo, era considerado el mejor estratega militar en todo el mundo. El ejército de Estados Unidos era considerado el mejor, y decidió mandar a Persing, su mejor hombre, para darle una lección, no a México, sino darle una lección a todo el mundo de que nadie se podía meter en su territorio. De hecho, se dice que Estados Unidos solamente tiene 2 invasiones a su territorio, y es el 911, las Torres Gemelas, y la invasión de Pancho Villa. Entonces, únicamente ha tenido esas 2 invasiones. Pearl Harbor no se considera porque es una base naval que está fuera del territorio, está en el mar. Entonces, pide permiso para introducir a sus tropas. Estados Unidos lo buscaron por todo México. Como Pancho Villa era muy querido, llegaban a un poblado
y empezaban a preguntar a la gente si lo había visto, y si Pancho Villa se había ido para el norte, la gente les decía que se había ido para el sur. Si se había ido para el este, la gente les decía que Pancho Villa se había ido para el oeste. Y ahí iban los pobres gringos de un lado para otro. Dicen también que Pancho Villa y su gente le volteaban las cerraduras a los caballos. Entonces, igual, si iban para el norte, parecía que habían ido hacia el sur, porque las hebillas de los caballos estaban, las cerraduras, perdón, de los caballos estaban al revés. Y aparte que también dicen que en algunas ocasiones salió vestido de mujer huyendo cuando ya iba a ser localizado por el ejército de Estados Unidos. También dicen que pues era tanto el odio de la gente de Pancho Villa hacia los estadounidenses, que en una ocasión que tuvieron un enfrentamiento, uno de los hombres de Pancho Villa quedó malherido, se escondió entre unos matorrales y duró unos días ahí, que cuando lo encontraron, dicen que estaba escondido entre las hierbas, que llegan del ejército, quitan las hierbas, y cuando lo ven, él les estaba apuntando con su carabina, pero los que lo encontraron eran soldados mexicanos. Entonces, que él les estaba apuntando y que les dijo, si son mexicanos, me rindo, si son gringos, no. O sea, que él prefería morir a ser apresado por los gringos. Entonces, pues así quedó la historia de Pancho Villa. Nunca lo encontraron. El ejército de Estados Unidos se fue mermando, se fueron deshidratando en el desierto, fueron muriendo algunos, hasta que Estados Unidos dijo, hasta aquí. Pershing fracasó. De hecho, como dijimos ahorita, son de las únicas 2 invasiones que ha tenido a su territorio nacional. Bueno, hay un autor norteamericano que se llama Robert Greene, y Robert Greene dice, después de Vietnam, la expedición punitiva, que así se le llamó a la expedición para localizar a Pancho Villa, dice, después de Vietnam, la expedición punitiva es el peor fracaso militar de los Estados Unidos. Entonces, cuando a veces nos dicen que no podemos con los gringos, hay quienes nos demuestran que sí podemos o que sí podríamos. Y que los gringos nos necesitan más que nosotros a ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver con una cuestión actual? Bueno, en el gobierno de Calderón y parte del gobierno de Peña Nieto ha habido gente del FBI, gente de la CIA, que ha estado internada en el país, según con cuestiones de narcotráfico, pero en muchas ocasiones haciendo otro tipo de cuestiones que pues van enfocadas hacia otros términos, y han estado con permiso del gobierno mexicano. Por ahí en el sexenio de Calderón hubo una balacera en una carretera a Cuernavaca, donde según habían quedado que era una cuestión entre bandas de la delincuencia, y resultó que los que habían muerto eran unos agentes de la DEA, otros agentes de la CIA, y algunos militares de Estados Unidos que no tenían nada que andar haciendo aquí en México, pero que el gobierno les dio autorización. Claro, algo seguramente venían a hacer, pero pues esto únicamente lo autorizó el presidente de la República y no solicitó la aprobación del Senado, cosa que es obviamente inconstitucional. Por otra parte, fracción cuarta puede dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, fijando la fuerza necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que México sacó sus tropas a combatir en el extranjero? ¿Alguien que me pueda decir? Naiden, como dicen en el rancho. ¿Sí están ahí o no? Lili, que aquí estamos, pero yo la verdad no sé. Ok, gracias. ¿En 1945, no? Sí. ¿Mande? En 1945. O sea, es que en la Segunda Guerra Mundial mandó México, pero de que para ayuda, o sea, de asistencia, no para pelear, según yo. No, sí mandó a pelear los 5 escuadrones. El escuadrón 201. Es correcto, solo un escuadrón llegó vivo, de los 5 escuadrones que mandaron a Japón, y fue porque el avión ya no tenía gasolina y no pudo despegar, y por eso regresaron vivos. No se crean. No, pero sí fue
un solo escuadrón, pero ya volvió el del PAN. ¿Qué pasa? El pan, el pan. Qué rico, ya me dio hambre. Que les decía que sí mandó a los 5 escuadrones, y nada más uno llegó vivo, y fue la única vez. De hecho, otra de las cosas que tienen que ver con los Estados Unidos es que México participó en la Segunda Guerra Mundial por culpa de los Estados Unidos. Según esto, entramos en la Segunda Guerra Mundial en contra de Japón, porque Japón había hundido un barco mexicano con un submarino, y resulta que no fue cierto, que los que hundieron el barco fueron los estadounidenses, y les dijeron a los mexicanos, fueron los japoneses, pero lo bombardearon con la intención de que México se uniera a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues no les sirvió de mucho la ayuda, pero pues a ese grado siempre llegamos de que somos engañados por los Estados Unidos y terminamos haciendo lo que ellos quieren. Entonces, por eso necesitamos más Pancho Villas que nos puedan ayudar en ese tipo de cuestiones. Muy bien. Por parte del legislativo es todo. Ahorita todavía nos queda tiempo para ver un pequeño tema más, que también es muy importante, que quiero que lo tengan bien presente al momento del examen. Pero quería adelantarme con para que ustedes ya vayan con un conocimiento previo a la realización de su trabajo, de la reforma que van a presentar. Entonces, por eso me interesaba que lo vieran antes. Entonces vamos a ver el que les dije de la soberanía. Entonces, ¿qué viene siendo? Perdón, no hay dudas del anterior tema, ¿verdad? No, Lee. Gracias. Entonces, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la manifestación que distingue y caracteriza el poder del Estado por la cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro, sin aceptar limitación ni subordinación que cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones. Si recuerdan lo que acabamos de ver de la fracción tercera del artículo 71 de la Constitución, aquí nos habla de que la soberanía te dice que hay una superioridad jurídica sobre cualquier otro. Entonces, el Estado de Nuevo León es libre y soberano. Los estados de la República son soberanos. Entonces, no puede haber nada por encima más que el mismo pacto federal. Pero entonces, por eso no entiendo yo por qué el Congreso sí podría dividir un estado, y se supone que un estado es soberano. Entonces, son de las cosas que creo que son contradictorias en la Constitución. Y esto nos lo marca el artículo 39 de la Constitución. Primero, ¿quién es el titular de la soberanía? Dice, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Algo que les quiero preguntar aquí. Ustedes ya vieron, no sé si con el maestro García Salce o con el maestro Guzmán Plata, vieron teoría del Estado. Debieron haber visto algo de formas de Estado y formas de gobierno. Para no hacerles el cuento tan largo y estarles preguntando, formas de Estado, formas de gobierno, encontramos el monárquico, encontramos el republicano. El monárquico sabemos que es donde hay un rey, una reina, como en el caso de la corona inglesa, en el caso de Francia, Inglaterra, Francia, España, Italia, que tienen reyes. Entonces, ese es un gobierno monárquico, y un gobierno republicano es donde hay un presidente o un representante de la nación. Bueno, si aquí nos dice este artículo que la soberanía, o sea, el poder, radica en el pueblo, y nos dice que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, si nosotros el día de mañana dijéramos, ¿saben qué? Queremos que cambiemos de forma republicana a forma monárquica y queremos que Andrés Manuel López Obrador sea nuestro emperador o sea nuestro rey. ¿Podemos o no podemos hacerlo? El día de mañana jueves 28 de mayo, ¿podemos o no podemos? ¿Qué dice yo?
pues, según el artículo 39. Podemos. Sí. Escuché nada más el podemos, pero no escuché si sí o si no. Sí podemos. Muy bien. ¿Alguien que esté en contra? ¿Quién estaba opinando ahorita antes, perdón, que no nos dejas escuchar todo? Yo le digo que según el artículo 39, pues sí. Sí, ok. Si nos vamos a esta literalidad, sí. Entonces es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado, porque de ahí se nos podría agarrar nuestra cabecita de algodón y querer quedarse como presidente vitalicio, igual que lo quiso ser Hugo Chávez. Entonces recuerden esta frase que nos está diciendo constantemente: el pueblo es sabio y el pueblo es el que va a decidir. Puede estar queriéndonos decir: aprendas el artículo 39 y el día que el pueblo sabio diga que quiera Andrés Manuel para toda la vida, lo va a poder hacer. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con esta parte. Luego, en el artículo 41, la soberanía reside en el pueblo, pero obviamente no todos podemos gobernar, no todos podemos decidir, y para eso vamos a elegir a nuestros representantes. Esto es nada más una pequeña parte del artículo 41. Ya les dije que el artículo 41 está muy extenso. Dice: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos, y por los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Entonces, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. ¿Qué quiere decir? Ejercemos nuestro poder a través de nuestros representantes. Cuando elegimos a un diputado y elegimos a un senador, elegimos a un gobernador, elegimos a un alcalde, estamos eligiendo a quién nos va a representar, a quién va a representar el poder que yo tengo sobre la nación, sobre el estado o sobre el municipio. Entonces, de ahí radica de que el pueblo pueda ejercer su soberanía. Entonces, como no podemos votar los 110 millones de mexicanos que estamos ahorita en la República Mexicana, no podemos decidir qué vamos a hacer con la economía, no podemos decidir cuántos impuestos vamos a poner, porque nunca nos pondríamos de acuerdo, y en el mismo salón no nos podríamos poner de acuerdo. Ahora, más de 100 millones de mexicanos, pues es algo difícil. Entonces, para eso elegimos a nuestros representantes. Ahora, vamos a ver este ejercicio. Por aquí deben estar viendo un mapa de Norteamérica y parte de Rusia y Japón. Fíjense, aquí está temblando, está moviéndose. ¿Han oído hablar de la falla de San Andrés? Sí. Muy bien, gracias. La falla de San Andrés se dice que abarca toda esta parte de aquí desde California, va hacia abajo y termina hasta por acá. Una de las cosas que dicen que puede pasar, bueno, hay dos opciones. Una, viene un terremoto, la falla de San Andrés, un de Baja California y un de California, y desaparecen del mapa. Quedan sumergidos en el agua. La otra es que dice que los van a separar de la porción de Estados Unidos y México. Si ustedes vieron aquí hacia dónde corrió los estados de Baja California y Baja California Sur, se fueron hasta acá, muy pegados al territorio de Japón y de Rusia. Aquí mi pregunta es: vamos a suponer que llegara un temblor y nos moviera nuestras Californias y se las llevara hasta este punto. ¿A quién pertenecen ahora? ¿A Rusia, a Japón o a México? Estoy entre México y Rusia, la verdad, no sé. México y Rusia, muy bien. ¿Alguien más? A México todavía. México todavía, ¿por qué? Espérame, Lick, es que hay mucho ruido aquí en la casa. Sí. Vamos al Google, dijo. ¿Alguien más? ¿Nadie? Se pueden declarar independientes, ¿no, Lick?
¿Se puede declarar independiente? De que puede, puede. Que lo dejen, quién sabe. Pero si puede. Ah, ya. Yo digo que ese el agua territorial quede si de Rusia o de Japón, o sea, que en qué más parte quede el agua territorial. Perdóname, no te alcancé a entender. ¿Me puedes repetir, por favor? O sea, depende en qué más área queden del agua territorial, si de Rusia o de Japón o de México. Ya veremos. Francisco estaba también comentando, ¿verdad? Sí, según yo, o sea, donde esté el territorio no tiene nada que ver con a quién pertenece. O sea, es territorio mexicano y aunque se mueva de lugar, sigue siendo territorio mexicano. Muy bien. En algo hay parte de razón, pero esta pregunta ya la resolverán en séptimo tetra cuando lleven Derecho Internacional. Por lo pronto vamos a abocarnos a nuestra materia. No se crean, déjenme les digo lo que en teoría debería de pasar. Sí hay. Primero, donde lo debemos de sustentar es en la soberanía. Estamos hablando de soberanía y hemos recalcado varias veces hoy que los estados son soberanos. Pues si son soberanos, es como si fueran parte de un país. La cuestión aquí, como dice bien Francisco, es que siguen siendo estados y con independencia de donde estén, siguen formando ese órgano de poder. Lo que sí hay que tomar en cuenta, y esto lo decía, creo que fue Londra, también la cuestión del territorio en donde están, también tiene que ver, porque recordemos que, bueno, tal vez algunos no lo sepan, pero aparte de tu territorio, de tu porción de tierra, también los países tienen una porción de agua que va entre los límites de las, creo que son 200 millas, son 2000 millas, algo así, y también hacia el espacio y hacia la profundidad de la tierra. Entonces, aquí estamos hablando, lo puse un poquito más para arriba, pero entra entre aguas territoriales de Japón y aguas territoriales de Rusia. Entonces, seguirá siendo mexicano. Pero en este caso, lo que pienso yo que podría aplicar es que el Estado mexicano tendría que darle una indemnización al Estado ruso o al Estado japonés, dependiendo de quién sea completamente este territorio. Yo considero que también aquí es parte de Japón y esta parte es de Rusia. Tendría que dar una indemnización por la invasión a su territorio marítimo. Entonces, eso es algo que legalmente sí se puede hacer, pero de que sigue siendo mexicano, sigue siendo mexicano. Que si se quiere independizar, lo puede hacer, pero tendría que desincorporarse del pacto federal. La ventaja es que, pues ahora tendríamos un vuelo nacional de aquí a Tijuana, y de aquí los Tigres, ahora que vuelvan a ir al Mundial de Clubes, pueden ir a Qatar, y les va a salir más barato. Perdón, no, los Tigres no han ido al Mundial de Clubes. Cuando los Rayados vayan al Mundial de Clubes, pues ya va a salir el vuelo mucho más barato que si fuera un vuelo internacional. Por eso, Lee. Entonces, ¿mandé? Bueno, perdón, es que me equivoqué, no fue ánimo de tirar carrilla ni nada. Ahora, para los que piensen que el maestro está medio fumado o que está medio loco, aquí les presento lo que es el Pangea, que era como estaba unido antes todos los continentes. Era un solo continente que teníamos en todo el mundo y por cuestión de erupciones volcánicas, terremotos, se fue separando, se fue dividiendo hasta formar los continentes que hoy conocemos. Entonces, de que pudiera pasar una situación así, pudiera pasar. No estamos exentos y pues por ahí alguien que se le ocurra decir sorpréndeme junio y capaz si encontramos que Baja California ya no va a ser parte de México o ya se hundió, así como vamos en este 2020. Entonces, son cuestiones de soberanía que también se pueden analizar, se pueden estudiar y pues tener en consideración. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Vamos a ver cuántos temas nos quedan. Constituciones, principios.
procedimientos de reforma, poder constituyente. Yo creo que alcanzamos a ver otro de una forma rapidita. Quiero la verdad abarcar más ahorita para que tengan menos que estudiar en la próxima semana. Yo les subo toda la información y ya pueden empezar a estudiar desde hoy en la noche para que no tengan ningún problema. Yo sé que ustedes nunca estudian un día antes del examen. Entonces, si están de acuerdo, le doy rapidito. No, ¿cómo este creí? tema. No, yo sé. Ya le conozco a la mayoría. ¿Nos va a pasar este material? Claro. Así es. Y que va a ser material de examen. Por eso me urge verlo, para que ustedes ya lo tengan y ya con los ejemplos que vamos viendo aquí les va a servir para el examen. Recuerden que el examen no va a venir literalmente como viene aquí. Va a ser con base en lo que ustedes comprendan del tema con los ejemplos que les estoy explicando. Entonces, claro, van a tener el material con el que se van a poder apoyar a la hora del examen, pero la pregunta no va a ser ¿qué es el poder constituyente? ¿O qué es la reforma constitucional? Sino es un ejemplo y ustedes van a tener que identificar si se trata de reforma constitucional, si se trata de poder constituyente o de qué se trata. Para que tomen en cuenta eso. Entonces, noción de poder constituyente quiere decir que establece u ordena, por abreviación antonomástica, cortes constituyentes o miembro de una federación y de una formación de, ando leyendo, me ando adelantando. Miembro que ha formado parte de una asamblea con funciones para modificar o redactar un texto constitucional. ¿Alguien sabe qué quiere decir por antonomasia o antonomástica? No, yo no. No. Muy bien, gracias. De hecho, casi todos los mismos han contestado, ¿eh? Los demás están dormidos. Jesús, Génesis, Ramón. Aquí andamos, Lick. Muy bien, ya despertamos a Javier. Que de hecho con Javier tengo pendiente responderte, hay un mensaje que me mandaste. Pero sí, Lick, por favor. Te respondo. Muy bien, los otros sí andan dormidos, creo. Bueno. ¿Qué andamos, Lick? Muy bien, perfecto, Ramón. Abreviación antonomástica es cuando se identifica algo o alguien por razón de una característica que lo distingue de los demás o por razón de su puesto. Si decimos, ¿viste el discurso del presidente hoy en la mañana? Sabemos que nos estamos refiriendo a Andrés Manuel López Obrador. O sea, por abreviación antonomástica, el presidente sabemos que es Andrés Manuel. Si decimos, ¿escuchaste el discurso del Papa? Sabemos que nos estamos refiriendo a Francisco I. Si decimos, oye, vi al sacerdote hoy en la mañana, sabemos que nos estamos refiriendo seguramente al sacerdote de la iglesia. Entonces, eso es por abreviación antonomástica. Entonces, es decir, corte constituyente, nos estamos refiriendo a una corte o a un congreso que se encarga de elaborar una ley. Otra abreviación antonomástica, si decimos quién es el papá de los Tigres, inmediatamente sabemos que son los Rayados y pues los identificamos. Entonces, en cuestión de la noción del poder constituyente, se dice que es la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo al darse una propia voluntad, al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico. Entonces, el pueblo tiene el poder de constituirse mediante una asamblea y constituir un estado y redactar una constitución para poder ejercer sus funciones. Ahora, diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Los poderes constituidos son una serie de poderes u órganos creados por la Constitución y que están encargados de ejercerla y protegerla. El poder constituyente es el que se encarga de elaborar el acta de constitución, de generar un nuevo estado o de generar una nueva constitución. Y el poder constituido es el que nace a raíz de esa constitución. O sea, se instauró un congreso
para hacer una constitución nueva, y ese Congreso dijo, va a haber un poder legislativo, va a haber un poder judicial, va a haber una comisión de derechos humanos, va a haber una Secretaría de Salud, va a haber un Instituto Mexicano de Seguro Social, va a haber una comisión de agua y drenaje. Esos son los poderes constituidos, los órganos de gobierno que sirven para dar los servicios básicos que nosotros necesitamos. ¿Cuál fue el último Congreso Constituyente que ha habido en México? $20 puntos sobre examen. No sé. ¿Cuál era la pregunta, Lick? Carranza. El último Congreso Constituyente que hubo en México. Carranza, profe, no. Cerca, pero no. Porque lo estás viendo a nivel nacional. Pero, podemos decir que está correcta la respuesta. Pero en sí el último Congreso Constituyente fue en el 2017. Por ahí se escucha mucho el ruido. No sé quién tenga el micrófono. Fue en el 2017 cuando se instauró un congreso para crear la Constitución de la Ciudad de México. Para quienes no sepan, la Ciudad de México no tenía una constitución. Todos los estados de la República, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, tienen su propia constitución. La Ciudad de México no tenía una constitución porque se consideraba el Distrito Federal la sede de los poderes de la Unión. Después la quisieron equiparar a los estados y dijeron, vamos a crearle una nueva constitución. Entonces, se formó un Congreso Constituyente que se encargó de redactar una constitución para la Ciudad de México, que es la primera constitución en México que habla de la felicidad como un derecho y que el Estado está obligado a garantizar la felicidad. Entonces, ese es el último poder constituyente que tuvimos. De ahí nacen los poderes constituidos, que son todos los órganos de poder. Ejemplos de ellos, Cámara de Diputados, Ejecutivo de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces, vamos a ver qué horas son. Ay, no alcanzo a ver mi reloj. 9:53. Vamos a dejarlo hasta aquí para poder descargar mi lista de asistentes. Voy a volver a descargarla. Por ahí creo que ya se va a empezar a descargar. Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar en la siguiente clase con lo que es la reforma constitucional, la mutación, la suspensión y la supresión. Entonces, esos temas los vamos a ver en la próxima semana y otro tema más que nos queda por ahí, ya para la cuestión del examen. Pero por lo pronto, ustedes ya llevan la mayor parte de lo que vamos a ver para el examen. ¿Alguna otra duda, comentario? Muy bien, Lick, muchas gracias. No, ¿Bien? ni una Lick. No, Lick. Perfecto. Ya mañana les digo también para lo del próximo foro. Ya les informo por ahí en el grupo. Y si no hay dudas o comentarios, aquí lo dejamos y nos estamos viendo ahí por WhatsApp y en la próxima semana nos volvemos a conectar. Muy bien. Ándale, Lick, Que tengan buenas perfecto. noches y Lick. hasta luego. Nos vemos. Gracias, Lick. Hasta luego. Chévere. Bye. Hasta luego. Descansen.